Este programa es por cortesía de Radio Paz El Salvador. Legado nos dejó, al hombre devolvió derecho y dignidad, amar la vida hasta el final. Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Ahora comienza Homilías de San Óscar Romero. Romero nos abrió las puertas al amor, nos abrió las puertas al amor. Una nueva civilización donde la vida se entrega porque... Las comunidades eclesiales de base, el obispo, tenemos que vivir en comunión cuando iluminemos la realidad, porque no somos nosotros competentes como comunidad eclesial para tomar opciones concretas. En la actualidad se presentan, creo yo, 3 opciones: la del gobierno, la de la oligarquía y la de las organizaciones populares. Cada uno es libre de tomar la opción que quiera. Pero como iglesia sí tenemos que señalar a cualquier opción el criterio evangélico de orientarlo hacia el bien del pueblo, que ninguna opción se haga buscando ventajas personales o de grupo, mucho menos queriendo mantener egoísmos que atropellan al pueblo, sino que desde esta tribuna de la comunidad cristiana, el pastor y las comunidades cristianas tenemos la obligación de no parcializarnos, sino ser conciencia cristiana en medio de nuestro pueblo, precisamente para orientarlo todo a que este pueblo sea un reflejo del reino de Dios aquí en la tierra. En cuanto a la opción del gobierno, en esta semana se ha restaurado de nuevo la Junta de Gobierno y ya han trascendido algunos nombres del próximo gabinete de ministros que esperamos esta próxima semana. La democracia cristiana ha asumido este papel después de que las Fuerzas Armadas se comprometieron públicamente a impulsar el camino de los cambios y la democracia, desarrollando un proyecto popular y anti-oligárquico. Son palabras de la misma Fuerza Armada. Considera la Fuerza Armada, dice el texto, que esta es la alternativa histórica de El Salvador y está decidida a volverla realidad, poniendo en la tarea todo entusiasmo y haciendo los sacrificios que sean necesarios. Y propone en concreto, de acuerdo con las condiciones que se le presentaron, cuáles serían esas líneas de este proyecto en el campo económico, en el campo social, en el campo político y en el campo militar. No me voy a detener a leerlo porque ya todos conocen cuáles son esas líneas del proyecto gubernamental pactado entre la democracia cristiana y las Fuerzas Armadas. Prácticamente veo yo en todo esto que se ha aceptado las condiciones que los ministros del gabinete anterior habían puesto para continuar en sus puestos. Lo que me extraña es por qué hoy se acepta, hasta con lujo de detalles, y no se trató de arreglar con los anteriores ministros. Ojalá que el haber aceptado hoy lo que antes parecía no haberse aceptado sea el reflejo
de una conversión y de un sincero reconocimiento de un error, porque cuando se es humilde y se reconoce, pues se puede esperar también eficacia en la enmienda. Espero que esto no se quede solo en palabras, es mi otra advertencia, porque son los hechos y no las declaraciones y los convenios escritos. Son los hechos. Si es verdad que las Fuerzas Armadas y esta nueva Junta están dispuestos a enfrentarse a la oligarquía y a hacer que se distribuya más equitativamente la tierra y los ingresos, los hechos lo van a decir. Por falta de estos hechos es que falta también la credibilidad. La gran tarea del gobierno es ganar credibilidad, y esta no se gana sino con hechos. Una de las cosas que implementarían rápidamente esta credibilidad es crear las condiciones necesarias y adecuadas en el campo político para que estos cambios, como dicen algunos, los hechos y las situaciones que motivaron la crisis anterior sean verdaderamente hoy más eficaces. Para eso se necesita el cese de la represión, dilucidar la situación de los presos políticos, la investigación exhaustiva de los hechos sangrientos que se han estado sucediendo en el campo, el correspondiente castigo a los culpables y la indemnización de los dañados. A mí me extraña y me duele cómo queda ahora la situación de los desaparecidos. La comisión encargada de investigar como que dejó el trabajo, mientras también se retiraron los ministros. Y ahora en el nuevo convenio entre el partido político y las Fuerzas Armadas no se menciona el hecho de los desaparecidos. Como iglesia que defiende los derechos humanos sigue insistiendo, tienen que dar razón de este acontecimiento de los desaparecidos. Sigue habiendo sangre en nuestros campos. En Chalatenango ya escucharon a la hermana. Yo quisiera que se le diera una atención especial al gobierno del departamento de Chalatenango. ¿Qué está pasando allí? También me cuentan que por Aguilares se encontraron 3 cadáveres. Me llegaba también una nota de Cáritas donde dicen que en el cantón Los Pajales y el cantón El Triunfo, jurisdicción de Santa Tecla, en el río Chilama, fue encontrado un hombre que parece que mientras se bañaba fue matado. Son estos hechos los que nos asombran, porque por todas partes vivimos esta zozobra de cadáveres que se encuentran. Me conmovió mucho, por expresión del dolor y del sufrimiento, una carta en la que me cuentan algo de aquel niñito que murió víctima de una bala ahí en la jurisdicción de Soyapango, que mientras sufría le decía a su mamá: recemos, mamá, para que no me muera. Rézale al San Antonio que tengo en la cama. Claro, si nadie se quiere morir, y sobre todo un niño que es toda una esperanza. Y por eso hacemos un llamamiento para ver cómo se va dando una configuración de paz entre todos, pero que sea a base de una justicia verdadera. Espero pues que los civiles que ahora entran al trabajo del gobierno no se presten jamás
a engañar ni a reprimir al pueblo. Sepan que contarán con el apoyo de la Iglesia en la medida en que realicen los cambios y reformas que beneficien en verdad a los campesinos, obreros, marginados, desposeídos, con quienes esta arquidiócesis siente una solidaridad muy especial. En nuestro semanario Orientación, en el editorial, recogemos unos pensamientos que están tomados del documento de Puebla para animar al trabajo pacífico de nuestra patria. Creemos, dice Puebla, nuestra responsabilidad de cristianos es promover de todas maneras los medios no violentos para restablecer la justicia en las relaciones sociopolíticas y económicas, según la enseñanza del Concilio, que vale tanto para la vida nacional como internacional. No podemos dejar de alabar a aquellos que, renunciando a la violencia en la exigencia de sus derechos, recurren a los medios de defensa que, por otra parte, estén al alcance incluso de los más débiles, con tal de que esto sea posible sin lesión de los derechos y obligaciones de otros y de la sociedad. La otra opción, hay grupos políticos y partidos políticos que han manifestado no colaborar en el nuevo gobierno. Yo entiendo que una cosa es no colaborar directamente en la gestión pública, y en eso nadie está obligado. Y otra cosa muy distinta es cuando se trata de apoyar o empujar a que los cambios, si realmente son de beneficio para el pueblo, se hagan. Y a esto sí nos debe empujar el bien común del pueblo. La oposición ideológica que pueda haber no debe estorbar un proyecto si de verdad favorece al pueblo. Por otra parte, en esta semana hemos visto los primeros pasos de unidad entre las organizaciones populares. Ha nacido una coordinadora nacional que está invitando a participar a todas las fuerzas progresistas del país. Me alegro que por fin quieran romper con los intereses sectarios y partidistas y quieran buscar una unidad más amplia. Insistiré siempre en esto: no se fanaticen. No todo mundo está organizado ni piensa como ustedes. Hay visiones más amplias de la política que la opción política concreta que alguien ha tomado. En este sentido, quiero recordar que tampoco hay que ofender los sentimientos del pueblo en el quehacer político. A mí me alarmó mucho la hojita que se tiró como propaganda de los niños en una manifestación infantil, cuando se le dice a los niños: a ti que esperaste en vano que el Dios que está arriba te mandara el pan de cada día. Yo creo que así no se hace patria. No se trata de destruir los sentimientos religiosos, sino de ponerlos en verdadero servicio al pueblo activo y vivo, como la religión que queremos y que hemos predicado este día de los bautizados. No se trata de pedir pan y ser pasivo, sino de trabajar, pero también orar. Sin oración no puede haber redención. Me extraña, por ejemplo, por qué tanto clamor contra el imperialismo, y cuando los periódicos y en todas partes se anuncia la invasión de Rusia a Afganistán, no se ha dicho nada. Es que también el atropello es injusticia, aun cuando lo hagan quienes simpatizan con mis ideas. Si de verdad soy justo, tendré que reprochar la injusticia, aunque sea de mi amigo.
Desde el punto de vista cristiano, este hecho creo que puede decir dos cosas. Primero, que respetamos la opción personal que en conciencia cada uno puede tomar. Eso ante todo, el respeto a la conciencia. El licenciado Samayoa ha tomado en conciencia su opción. Él dará cuenta ante Dios de sus actos de conciencia y la respetamos. Pero hay otra cosa muy importante que como cristianos tenemos que comentar, y es que sí tenemos que condenar esta estructura de pecado en que vivimos, esta podredumbre que presiona lastimosamente a muchos hombres a tomar opciones tan radicales y violentas. Los culpables, pues, son precisamente los que mantienen esas estructuras de injusticia social que hacen perder la esperanza de que se puedan arreglar de otro modo más que con la violencia. Ellos tienen que considerar que si queremos evitar estos caminos hacia la clandestinidad, hacia la violencia, hacia tantos desórdenes, tienen que comenzar por quitar el gran desorden de su egoísmo y de su injusticia social. Pero a estos grupos políticos yo también les invoco sus sentimientos humanos. Tal es el caso, por ejemplo, del secuestro del señor Dunn, ex embajador de África del Sur. Yo he sido aceptado como medianero y yo quiero decirles, agilicen la comunicación. Está muriendo una esposa y hay un hombre que sufre la privación de su libertad. Si de veras son fuerzas populares para el bien de los hombres, aquí están machacando la dignidad de un hombre y atropellando el dolor de una esposa. Urge que se resuelva este y otros problemas víctimas de la violencia. Finalmente, el otro proyecto político es el de la oligarquía que está tratando de organizar y ampliar sus fuerzas para defender sus intereses. Nuevamente, a nombre de nuestro pueblo y de nuestra iglesia, les hago un nuevo llamado para que oigan la voz de Dios y compartan con todos gustosamente el poder y las riquezas en vez de provocar una guerra civil que nos ahogue en sangre. Todavía es tiempo de quitarse los anillos para que no les vayan a quitar la mano. Estas son pues las tres opciones, los tres caminos por donde los políticos están encaminando la solución del país. La Iglesia no tiene que identificarse con ningún proyecto, no es su competencia. Ella debe apoyar cualquier proceso de beneficio popular. De allí que mi voz los domingos anteriores, cuando pedía salvemos el proceso, quería decir precisamente apoyar las aspiraciones nobles del pueblo, no traicionarle, empujar el carro hacia la solución definitiva. Creo que el proyecto, el que el país necesita, no es el que necesite de armas para imponerse, sino el que realmente aglutine más salvadoreños, porque es el que objetivamente representa los intereses de las grandes mayorías. Es aquí donde nuevamente me dirijo a esa masa silenciosa que aún está al margen. Y no crean que aquí yo estoy empujando a que se organicen en las organizaciones que ya existen.
Entiéndanme bien, no es eso lo que quiero decir, sino que quiero decirles que todos seamos protagonistas del futuro, que analicemos con objetividad, no nos dejemos llevar de la emotividad, de la euforia, del nerviosismo, que seamos críticos, con actitudes varoniles y maduras, que hagamos en nosotros esa identidad tan necesaria entre el cristiano, que es fruto de un bautismo que lo compromete con Cristo, y el haber nacido en este país que nos compromete con el país, que sepamos barajar fe y política desde una crítica de pensamiento que sea verdaderamente la realización de mi propia personalidad. Esto es lo que he querido decir hoy, cuando he dicho que el bautismo del cual hemos hablado hoy no nos aliena de nuestra realidad nacional, pero nos da nuevos criterios, nuevas capacidades. Tratemos de conocer la identidad de nuestra religión, qué somos como bautizados, porque así también sabremos decir qué somos como cristianos, y si tenemos vocación política, cuál será el quehacer político sin traicionar esta identidad cristiana. Hay muchos hombres, jóvenes sobre todo, en este trabajo de la política actual del país. Yo me alegro de esta sensibilidad social y política de la patria. Es un don que hay que agradecerle a Dios, pero hay que saberlo encauzar, y aquí están los cauces en la liturgia de hoy. Que cada salvadoreño haga honor no solamente a su compromiso político concreto, sino a su compromiso de cristiano, para que sea de verdad, desde la fuerza salvadora de Cristo, un elemento vivo en la salvación de su propio país. Este programa fue por cortesía de Radio Paz El Salvador. Un legado nos dejó